qué contento estoy de empezar a hablar de estos temas y de tener a una queridísima escritora con la cual hemos compartido además tan lindos momentos. Recordábamos a Natu Poblet cuando hacíamos Leer es un placer, y ella siempre estuvo también allí como invitada, y recordándola y homenajeándola como parte de un ciclo que también es un homenaje a ella, que tanto contribuyó a la difusión de los escritores argentinos. María Rosa Lojo, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. En el día más frío del año hasta ahora, creo, sí, ¿no? Sí, en el día, que sí. En el día para escuchar radio, sí, abajo de la sí, cama. Bien calentito, mientras afuera el mundo se va congelando. Por eso muchas gracias por venir, por estar acá en una noche de viernes donde por ahí invitaba a quedarse, ¿no? Pero bueno, para hablar de libros siempre es lindo, para hablar de los tuyos, y vamos a hablar también de algunos que ya no están. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Te parece muy bien. Bueno, acá para mostrar, este es el último, ¿no?, de María Rosa Lojo. El último hasta ahora. El mes que viene hay otro. ¿El mes que viene hay otro? Hay otro que en realidad es un relanzamiento de un libro que se publicó por primera vez en 2007. Todavía no lo tengo, se llama Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos. ¡Qué hermoso! Una serie de relatos y crónicas sobre todos estos personajes, desde el Gauchito Gil hasta Gilda y hasta Maradona incluso. Ese es nuevo, ¿no? Maradona se ha agregado un poco a ese, de manera muy peculiar, a ese panteón popular, y tiene un ensayo también que reflexiona sobre cómo se gestaron estos personajes. Algunos de ellos viven con nosotros en la ciudad, porque justamente estas devociones populares migraron, muchas de ellas, desde lugares rurales y alejados a espacios urbanos. La del Gauchito Gil es un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo desde, el Payubre, desde su tierra correntina, pasando por todas las rutas nacionales, termina con sus altares en las ciudades e intervenciones artísticas. Así que mes que viene ya tenemos el libro, el título... Cuerpos Resplandecientes, Santos Populares Argentinos, que va a publicar Alfaguara. Bien. Bueno, el último que tenemos editado es el que estamos mostrando aquí, que es lo que hicieron ahí, Narrativas al Sur del Río Bravo, editado por Corregidor, que cuenta historias un poquito... No porteña, sino más de la provincia de Buenos Aires. Más de la provincia de Buenos Aires, sí, y que todas juntas forman una novela. Empezó mi idea de hacerlo como una serie de cuentos encadenados y terminó formando un universo novelesco. Y bueno, en la última feria del libro tuve la alegría de que me entregaran le entregaron el libro, pero entregaron a mí, lo recibí yo, acompañada por mis queridos amigos Pablo de Santis y Elsa Drukarov, todos estupendos escritores. El libro recibió el diploma de Declaración de Interés para la Comunicación y la Cultura de la legislatura porteña. Así que también la ciudad de Buenos Aires estuvo ahí y fue una gran alegría. ¿Vos naciste en dónde? Nací en Buenos Aires. ¿En qué barrio? En Liniers. Muy bien. Ahí, estás ahí en el... Ahí. Bueno, después terminé mudándome desde los 6 años a Castelar. Mis padres construyeron una casa en Castelar y ahí sigo viviendo. ¿En qué calle del barrio de Liniers? El Marqués de Loreto, 1960. Esa es mi casa en Castelar. Pero ¿y en Liniers dónde naciste? En Tonelero, calle Tonelero, no me acuerdo el número. Pero en la calle Tonelero. Tonelero, que es esa calle que es medio parte de las calles, ¿no? Que va hacia la General Paz. Sí, yo recuerdo así las imágenes que vivía en una casa con verja, patio. Hablaba con seres imaginarios en el patio. Bueno. Y tuve una mesita de escritora en ese patio. Porque yo aprendí a leer chiquita, antes de ir a la escuela, a mí me inspiraba una gran curiosidad. Vivía, claro, en una familia española. Mis padres habían llegado de España, los dos, cada uno por su lado, en la época de la diáspora, de la posguerra civil. Se encontraron en Buenos Aires, se casaron, y bueno, recién fui a la escuela y aprendí a hablar en argentino a los 6 años, pero hasta esa época hablaba medio como una españolita. En casa se leía, había siempre libros, diarios, y a mí me daba una gran curiosidad saber qué era eso que la gente
bueno, tenía entre las manos y miraba tan fascinada. Y mi abuela me enseñó a leer antes de la escolarización institucional. Y bueno, una víspera de Reyes, yo había pedido una mesa de escritora, porque quería leer, dibujar, garabatear, escribir, todavía no sabía bien, en mi propio espacio. Era una especie de mini cuarto propio, la mesa, ¿no? Al estilo de Virginia Woolf, a la que todavía, por supuesto, ni idea, no conocía. Y tengo de esa escena, tengo una foto de recuerdo que me sacó mi mamá, que era muy chiquitita, no crecí mucho desde esa época, pero era bien chiquitita, con el pelito corto y mirando para adelante con una enorme sonrisa de felicidad. Y bueno, cada vez que tengo algún sinsabor con la literatura o me quejo de, bueno, la soledad de la escritura y de las cosas que nos quejamos los escritores, miro esa foto y recuerdo por qué me gustó siempre escribir y por qué empecé esta aventura de los libros. Así que yo me sonreía con la historia de la abuela porque, bueno, compartimos esa circunstancia de aprender a leer. En mi caso, a los 3 años, gracias a la abuela, mi abuela materna también. Sí, yo más o menos a esa edad. Claro. Y 3, 4 años. Después uno ya, cuando entró al colegio, se aburría un poco, ¿no? Sí. Porque te querían mostrar en esa época los palotes y bueno, ya estaba en otra cosa. Ya leíamos. Y bueno, y seguimos toda nuestra vida. Bueno, ahí tenemos a escritoras, lectores. Y bueno, es ese inicio acompañado amorosamente de una abuela con la paciencia y la calma de esa curiosidad de 3 años, absolutamente inocente de ruidos. Bueno, los trae aquí, nietos aprendices de lectura. Es verdad. ¿Y desde cuándo intuiste que lo tuyo era escribir, digamos, profesionalmente? Bueno, decir? Profesionalmente no me lo planteaba, pero que yo quería escribir y que escribía, en efecto. A ver, yo era la nena a la que en la escuela primaria le pedían justamente que escribiera el poema de la Revolución de Mayo. A los 10, 12 años siempre había alguna composición que yo tenía que escribir sobre eso, porque era la que lo hacía en el curso, ¿no? Y después ya en otro registro, en otra edad, en la adolescencia, empecé a escribir otro tipo de poesía, ya no con temas patrióticos, sino con temas personales, sobre todo de perplejidad ante el mundo, ante la vida. Eran, podría decirse, poemas de tipo filosófico más bien los que hacía. Y luego, bueno, seguí con las historias y con los poemas y con las historias y la investigación de la literatura hasta ahora. ¿Es la poesía la madre de todo? Sí, es la madre de todo, sí, absolutamente sí. Sí. Porque es el lenguaje esencial, es el lenguaje que no admite ripios, que no admite atajos, dice lo que tiene que decir, es necesario, y es una ruptura de la percepción rutinaria, de lo cotidiano, nos permite descubrir el mundo como si lo viéramos siempre por primera vez. Creo que eso para mí, por lo menos, ¿no? Hay muchas maneras de poesía, pero esa revelación para mí es la poesía, sí. Y María Rosa, quizás muchos la recuerden por eso, porque fue un libro, bueno, impactante en su momento, sus historias ocultas en la Recoleta, hace unos cuantos años atrás. Sí. De algún modo una recopilación de historias ficcionadas de lo que había ocurrido, de esos muertos ilustres de este cementerio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos trae este otro libro, digamos que es anterior al que mostramos antes, que se titula Así los trata la muerte. Igual, hace poquito, ¿cuánto fue? En 2021. el 21. Sí, en sí, 2021. salió durante la pandemia todavía, sí. Voces desde el cementerio de la Recoleta. Podríamos decir que es una continuación, lo podemos presentar así, es la misma idea para los que leyeron aquel Historias ocultas de la Recoleta. Sí y no, es decir, Historias ocultas en la Recoleta yo lo escribí con un coautor colaborador que fue Roberto Elizalde, un historiador. Él no escribió el libro, pero era un conocedor, es un conocedor, todavía está vivo, del cementerio y de sus personajes e historias.
De manera que, bueno, a través del diálogo y de aportes, por supuesto, que él trajo y de cosas que yo también sabía, armamos un libro con historias seleccionadas sobre personajes, algunos muy famosos, otros no tanto, otros más desconocidos, que están enterrados en ese cementerio. Pero las historias se referían a sus vidas terrenales y nada más, digamos. Recuerdo una esclava negra Sí. que estaba al lado de su ama, ¿no? La historia de Catalina Dogan, sí. Sí, es una historia muy conmovedora. A ver, está prácticamente toda imaginada, porque de la esclava sabemos poco. Elizalde sabía, por supuesto, porque él trabajó sobre la familia Pueyrredón, a la que esa esclava perteneció. Y sabía que estaba el personaje colocado en una tumba lateral, al lado de la gran tumba familiar. Y yo le imaginé una vida, cómo pudo haber vivido, a partir de lo que se sabía, que era poco, pero suficiente, estar enterrada, una vida. Estar enterrada en la Recoleta al lado de su ama, bueno, debía haber un montón de historias. Había una historia de apego, indudablemente, importante. Una familia numerosa, con muchos hijos, y probablemente una joven, murió vieja, ¿no? Pero cuando estaba en esa casa, seguramente era la que cuidaba a uno de esos niños, a lo que yo le imaginé cuál era, y lo asocié a la vida de esta esclava, que después se queda con la familia. Ya cuando no hay más esclavos, por lo menos no nacen esclavos ya, hay libertad de vientres. Y bueno, eso está en ese libro, que lamentablemente ahora no se puede conseguir. ¿No? No, porque, ¿Está discontinuado? ¿Sí? Sí, porque no hubo voluntad de reeditarlo, o sea, un problema en cuanto al acuerdo para reeditarlo con Roberto Elizalde. Pero lamentablemente a mí me gustaría reeditarlo. Hay que conservarlo entonces, muy bien. No lo trajimos hoy para acá. A lo mejor en algún momento nos ponemos de acuerdo y se puede volver a publicar, ojalá. Claro. Bueno, pero en cambio tiene una vuelta de tuerca. Exactamente, sí. Un poco le introduzco para que lo cuente María Rosa Lojo, pero claro, aquí hay misteriosos diálogos entre personajes en distintas épocas, que han vivido en distintas épocas, pero se encuentran en el otro plano, en el más allá, y dialogan y cruzan cartas, como por ejemplo Camila O'Gorman con Eloísa, la monja que fue amante y esposa del clérigo Abelardo, y que tiene sus paralelos con la historia de Camila, y que podemos suponer que Camila conocía esa historia de Abelardo y Eloísa, porque las cartas se publicaron, y sin duda es una historia apasionante, y encontraría muchos paralelos con su propia historia. Así que Camila es un personaje que aparece ahí, que pertenecía a una de las familias más encumbradas de Buenos Aires, una familia federal, que tiene la tragedia de que esta hija se enamora de un joven clérigo, el de ella, y se escapan. Una transgresión que era, para los criterios de esa época, imperdonable. Y en la que, como bien está puesto en la película de María Luisa Bemberg, que que está cumpliendo 40 años, 40 años, atento que una película. noticia. Sí, se viene una proyección especial y un homenaje especial en estos días, ¿no? En el San Martín, por 40 años, con la gente, con los actores en vivo. Lo que ella muestra muy bien ahí es que en realidad nadie tuvo piedad con esa pareja ni con esa mujer, porque tanto desde adentro, desde la élite federal, como desde los unitarios que estaban afuera y criticaban a Rosas, todos estaban escandalizados con este episodio terrible que para los unitarios servía a los fines de mostrar la inmoralidad que reinaba en esa Buenos Aires gobernada por Rosas. Y desde ya los chivos expiatorios y ejemplos espantosos fueron esos dos jóvenes. Eso está muy bien marcado en la obra de María Luisa Bemberg. Bueno, y es muy interesante el modo en que María Rosa plantea esos diálogos, porque son cartas que van y vienen,
relatos que van y vienen de un personaje a otro. Recordamos que no son contemporáneos, entonces se relatan sus historias y se recuerdan sus historias. Y, pero bueno, están en el tiempo de la eternidad, claro. en el tiempo sin tiempo de la eternidad, claro, donde ya no hay tiempo. ¿Eloísa de qué año es? Y Eloísa es siglo XIX, la época del rosismo, justamente, es cuando ella florece y muere finalmente. Era amiga de Manuelita Rosas, que trata en vano de salvarla. Eso es Camila, pero Eloísa era de unos... perdón, claro. Sí. No me daba cuenta, igual, no sé amiga. por qué quedé fijada. Sí, que esa es Camila. No, del siglo XII. Claro. Sí, es una monja, claro. una joven que en realidad no quería ser monja ni tampoco quería casarse con Abelardo. Esa fue una tragedia. Claro. Ella era estudiante de filosofía, algo raro para una mujer en aquella época. Tenía un tío que, bueno, le permitió hacer esos estudios. Era una joven bella, alta, llamativa como Camila, inteligente, que se enamora de Abelardo y después, cuando se desata todo este escándalo, se ve forzada al estado matrimonial que ella no deseaba. Ella quería vivir libre su amor con Abelardo, que termina, bueno, como sabemos, mandado castrar por el tío Fulberto, bueno, por haber seducido a su sobrina y después no hacer una vida, aunque estaban casados, a la fuerza, por la imposición del tío, no hace una vida como corresponde con ella. Claro, ¿no? Claro, bueno, todo se complica para estos dos. Se va a un convento, la ponen en un convento. Y bueno. Exactamente, tienen un hijo, pero que Eloísa no lo cría a este joven, y ella termina siendo abadesa, también gracias en parte a Abelardo mismo. Si bien ya el amor entre ellos se acabó, el amor físico se acaba, el amor de ella por él nunca se acaba, mientras que si bien le reprocha a Abelardo justamente el hecho muy varonil, muy masculino, de que cuando ya no tiene virilidad para satisfacerla, él se aleja. Y ella piensa que, bueno, el amor que los unía tenía que estar mucho más allá de eso, y que ella lo quería de cualquier manera. Se siente abandonada por este hombre al que ha querido tanto y al que le ha sacrificado tanto. Y de alguna manera lo mismo le pasa a Camila, que piensa en este lugar de ultratumba, en este espacio de retiro donde está sola, piensa, bueno, ¿por qué está sola? ¿Por qué Ladislao no se presenta ahí? Y ella está escribiéndole cartas a Eloísa para entender su propia situación. Y se empieza a rondarle la cabeza, es una frase final de Ladislao, que es: te perdona y te abraza. Y piensa, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué me perdona? Claro. Habla como un cura, ¿me perdona de qué? Si es algo que hicimos juntos porque los dos queríamos. Yo lo tenté. ¿Cómo es? En realidad él no quería. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy sola? Y la que le abre las puertas de su monasterio y de su corazón, finalmente es Eloísa, que le dice que la está esperando. Otra virtud de estas historias es que cuando uno empieza a leerlas, obviamente no están tituladas con los personajes que uno se va a encontrar. Entonces uno va descubriendo a medida que va leyendo qué es lo que estamos encontrando, con qué nos vamos a encontrar. Es parte de la intriga del cuento. Y eso me pasó, por ejemplo, con la historia de la hija de Rodolfo Walsh. Ahora la vas a revelar. A los que no la estás spoileando. Bueno, sí, de algún modo nos estamos adelantando, pero puede ser que vos lo empieces a leer cuando tomes el libro y lo leas y decís, bueno, no sé si es esta u otra, pero en realidad, claro, es un encuentro muy extraño entre dos personajes que tampoco tienen ninguna contemporaneidad, pero sí tienen la característica, así como hace un rato decíamos, bueno, nuestra abuela nos enseñó a leer antes de ir a la escuela, de tener padres
famosos, padres bastante relevantes. parecidos, Claro. más parecidos de lo que uno pensaría. Claro, Los dos publicistas o periodistas, publicistas en el siglo XIX, periodistas en el siglo XX. Claro, uno es el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, Domingo Fidel, sí, muerto en la batalla de Curupaytí, ¿no? En la guerra de la Triple Alianza. Claro, y la hija de Rodolfo Walsh, bueno, muerta en otro combate, en un que combate para ella también era una... Claro, de la guerrilla, claro, con, claro. bueno, en la época en que se reprimían las acciones de los guerrilleros. Y bueno, entonces, ¿cómo es esto? ¿Y de qué pueden dialogar? Y bueno, tienen padres muy famosos los dos. De sus padres, de la vida que eligieron, por qué lo hicieron, y qué les espera todavía en el trasmundo, porque el trasmundo no es un lugar final así implacable en este libro. Yo te iba a preguntar, ¿vos lo sabés? Mis personajes lo encuentran de alguna forma otra oportunidad para entender quiénes fueron, por qué hicieron lo que hicieron, qué tendrían que haber hecho y todavía qué podrían hacer, qué reparación podrían enfrentar en ese mundo, pongámosle un adjetivo actual, en ese mundo virtual en el que en definitiva están, que es una dimensión imaginaria, de alguna manera, sobrenatural también, pero donde pueden a lo mejor desarrollar lo que no hicieron en la vida y encontrar ese camino o esa asignatura pendiente que les quedó por realizar, ¿no? Dominguito y Vicky tienen una misión común, que ya verá el lector cuál es, ¿no? Una revelación que afrontar con respecto a por qué hicieron lo que hicieron y cuánto peso tuvieron sus padres en esas decisiones. La figura poderosa de los padres, ¿no? En qué medida los impulsó, en qué medida se rebelaron contra ellos y los imitaron también. Y otros personajes como el tarambana de Makoko Alzaga Unzué, hay dos personajes en el libro que son casi extremos opuestos de una misma clase social. Por un lado está Makoko Alzaga Unzué, los dos de Buenos Aires, ¿no? Un gran despilfarrador de fortunas, de todo lo que heredó, del que queda solamente como legado la frase tirando manteca al techo. Porque, bueno, ese era su pasatiempo favorito cuando iba al Cabaret Maxime en París y apostaba con sus amigos de juerga a ver quién acertaba invocar un rulo de manteca entre, perdón por la palabra, las tetas de las valquirias que estaban pintadas en el techo. Ese era el deporte, uno de los deportes de Makoko, que era un tipo bastante deportista. Bueno, esa era una de sus diversiones nocturnas. Y el otro personaje es Victoria Ocampo, que en realidad tenía menos dinero que Makoko, pero en vez de tirarlo de esa manera y no dejar nada, dejó nada menos que 40 años de la revista literaria más importante de América Latina, que fue Sur, dejó sus propios libros, dejó una editorial funcionando que había publicado a las figuras más importantes de Latinoamérica y del mundo. Publicaban Virginia Woolf, justamente, Graham Greene, Carl Gustav Jung, bueno, nombres de primera línea que ella iba a buscar, traía, ¿no? Y los hacía pasear por Buenos Aires. No a todos, pero bueno, algunos vinieron a la Argentina. Jung no vino por ella, pero bueno, pero otros, ni Virginia Woolf tampoco, pero los trajo en forma de libro o los trajo a veces en persona. Bueno, yo me ocupé de Victoria Ocampo en una novela que se llama Las Libres del Sur y que ahora cumple 20 años, justamente, ¿no? Y en este libro aparece Victoria encontrándose en su trasmundo con la persona con la que vivió más tiempo durante su vida, que no es un familiar de sangre, no es un marido, no es un amante, no, es otra mujer, su ama de llaves, Fanny. Se querían entrañablemente, Fanny fue una especie era algo mayor que Victoria, fue casi una especie de madre. Se peleaban también, pero no podían vivir una sin la otra. Y para Victoria, Fanny era la casa. Ella se pregunta cuando Fanny se muere antes que ella tiene que asistir a esa agonía y despedirla, y piensa, ¿qué voy a hacer sin Fanny? Sin Fanny no hay para mí casa a donde volver. Y esa historia de reencuentro se cuenta en el libro. Pero bueno, Makoko y Victoria funcionan como dos espejos inversos. Justamente una mujer refinada y hermosa
de clase alta, que pone su fortuna al servicio de una causa superior, que es la cultura, es la difusión de las mejores plumas e inteligencias de su tiempo para los argentinos y para el mundo. Y se convierte en un verdadero legado que seguimos disfrutando hoy. Y el otro que tiraba manteca al techo. Sí, solo tiró manteca al techo, pero se da cuenta en ese más allá al que llega, que en realidad él tenía pasta para hacer otra cosa, porque había sido prácticamente el primer automovilista argentino, amateur en ese momento, en lograr un premio en un circuito internacional, en París, en Marsella, perdón. Y caramba, en esa especie de purgatorio al que lo somete su periplo terrenal, después de pasar por varias degradaciones, porque él, claro, él piensa, cuando muere viejo y sin un centavo, que va a llegar al paraíso que siempre consideró tal, ¿no? El paraíso del cabaret, donde él era el rey. Por eso Tu triunfo de ayer, que evoca justamente la letra de un tango, es el título del cuento que se refiere a Macoco, ¿no? Entonces, que otra vez va a entrar en ese cielo maravilloso que es la danza y el disfrute del dinero y el poder. Y le pasa todo lo contrario, o sea, sí, entra al cabaret, pero no como el dueño que venía a tirar su fortuna, sino como un gigoló que tiene que someterse a los caprichos de unas señoritas que están ahí, que hacen lo mismo que él hacía con los muchachos amigos. Con la manteca. Claro, con los que tiraban manteca, sí, tal cual. Así que, bueno, me resultó muy divertido escribir algunas historias de ese libro, que las tomé como, bueno, como un juego creativo. Hay otra historia que a mí me gusta mucho, que es la del bombero, la del jefe de bomberos, Calaza Couso, que fue, bueno, un verdadero héroe de aquellos tiempos, salvó muchísimas vidas, y que era un gran amante del teatro. Y escribió como autodidacta un libro sobre la seguridad en los teatros, bastante interesante, que lo rescatan hoy arquitectos en artículos académicos, rescatan lo que Calaza Couso dice en ese libro, y tiene el pedido, cuando llega al más allá, de encontrarse con Nerón, porque además es un curioso de la historia y quiere saber si es verdad realmente que Nerón incendió Roma. Y tiene un encuentro. El bombero encontrándose con Nerón. Sí, imagínate, él siempre estaba atento a los incendios. Qué bueno, qué buen encuentro. ¿Cómo se te ocurren? No sé, eso me lo preguntaron varias veces. Se me ocurren. A mí me gusta leer de todo, soy una apasionada de lo curioso, de lo raro, lo que encuentro en los libros, en la literatura y en la historia. Y de golpe aparecen las conexiones. ¿Dormida, despierta? No, normalmente despierta. A veces sueño cosas también, ¿no? Sí. Pero después me cuesta acordarme bien al despertar. Ahora, se me ocurren por lo general en medio de una lectura, digo, pero esto se vincula con tal otra cosa. A veces los libros me salen de una nota al pie. Pues fue así, por ejemplo, con Amores insólitos de nuestra historia, que es otro libro también lleno justamente de historias raras, curiosas, sobre los cruces que han formado la sociedad argentina, una sociedad tan heterogénea como la nuestra, y tan original, hay que decir, ¿no? Nos quejamos todo el tiempo de nosotros mismos, pero también somos muy singulares y nuestro país fue una especie de gran experimento. Bueno, claro. Ese libro refleja los cruces curiosos, y uno de ellos a mí se me apareció, el primero que se me apareció, en la biografía de Facundo Quiroga, escrita por David Peña, que es una biografía proto-revisionista, donde está en una nota al pie la historia del ingeniero von Forner, que venía a explotar las minas de Famatina, contratado por Rivadavia. Después el proyecto se va al diablo porque, bueno, Rivadavia cae, Quiroga no quiere ceder los derechos de las minas a Buenos Aires, pero von Forner, en vez de irse a Chile a buscar trabajo como ingeniero, se enamora de una hermosa riojana, una criolla, y se queda en La Rioja a ver si el padre le da la mano de la riojana, pero el padre no quiere, por dos motivos. Uno, porque von Forner es solo un ingeniero, de excelente familia, nobiliaria incluso, pero solo un ingeniero, y a él no le importa nada la ingeniería, le importa que el novio tenga una considerable hacienda en ganado.
Bueno, y von Forn está tan enamorado que decide quedarse y hacerse ganadero, a ver si logra que finalmente le conceda la mano de la niña, como se decía entonces. Y el otro motivo es porque tiene los ojos del color de un caballo quitilipe, o sea, ojos azules, que eran raros en aquellos tiempos entre los criollos, aunque Chacho Peñalosa tenía ojos azules también, y el gobernador Brizuela también los tenía, y bueno, también había riojanos con ojos azules. Bueno, de esa nota surge el libro Amores insólitos de nuestra historia, y después surgen otras y otras, y voy preguntando a la gente, y bueno, así se va formando un universo de cuentos y de novelas que terminan todos conectados entre sí y a veces atravesados por los ejes, bueno, siempre por ejes espaciales, ¿no? Las historias transcurren en lugares, muchas de ellas en Buenos Aires, pero otras también en otros lugares. Así que bueno, y con el eje temático de Buenos Aires que queremos tener en estas historias, bueno, el cementerio de la Recoleta, después aparece el otro cementerio, ¿no? La epidemia de fiebre amarilla y el cementerio del oeste, el de la Chacarita. Bueno, a disfrutar de Así los trata la muerte de María Rosa Lojo, con todas estas historias. Pero también me gustaría, porque María Rosa es una gran lectora, y todos los escritores lo dicen, ¿no? Sin ser un gran lector es difícil escribir. Sí, imposible. Imposible. Sí. Bueno, a ver, recuperar algunos grandes que han hecho historia. Yo sé que, por ejemplo, Leopoldo Marechal es una debilidad tuya, entre otras. Sí, por supuesto. Y bueno, aquí ella trajo su versión, yo traje una que se editó el año pasado por los 75 años de Adán Buenos Aires, que Marechal lo empezó a escribir mucho antes, se fue a París y lo terminó por el año 1948, que es fue cuando una se editó. Una novela de larga génesis. Y un tipo al que, por lo que leí, y bueno, y vos me contarás también, nació en Buenos Aires, pero iba mucho a Maipú, aquí en la provincia de Buenos Aires, y lo llamaban el Buenos Aires a él, porque era como el representante de la ciudad. De la ciudad, ¿no? el pueblero. Claro. Sí. Y bueno, con una característica muy particular, con una gran sofisticación también en su escritura, ¿no? No es fácil de digerir a veces para Marechal. No, es un libro muy raro, tiene muchos planos, muchos registros de lenguaje, justamente. Bueno, yo tengo una doble vida, la de escritora de ficción y también la de investigadora, así que a Marechal me dediqué mucho, además de que me encantó descubrirlo ya de muy joven, me pareció un universo maravilloso, en Buenos Aires, un prodigio verbal y de imaginación. Después me dediqué a estudiarlo, a estudiar la obra de Marechal. Hice varios trabajos de investigación y luego, como directora de esta colección de ediciones críticas de literatura argentina, publiqué esta edición excelente de un investigador español y profesor, Javier de Navascués, que es una edición crítica de Adán Buenos Aires. Tiene prólogo, tiene notas, tiene referencias a la génesis también de Adán Buenos Aires, que es una gran novela junto con Sobre héroes y tumbas, y también junto con Rayuela, pero sobre todo en paralelo con Sobre héroes y tumbas, es una gran novela de Buenos Aires, de la ciudad Cosmos, una novela total sobre Buenos Aires concebida como un universo donde está todo. Claro, el mundo está él de pronto acá. va caminando, va andando y va contando todo lo que va encontrándose con los vecinos de esa zona de Villa Crespo, o después esa excursión extraña que tienen con sus amigos, tan alegórica, ¿no? Por Saavedra. Son los dos espacios fundamentales de la novela. Por un lado Villa Crespo, donde vive el maestro y poeta, el joven maestro y poeta Adán Buenos Aires, que es un alter ego de mismo Marechal, donde vive Samuel Tesler, este personaje que va a migrar luego a otros libros, en particular a Megafondo la Guerra, que es un gran personaje de Megafondo la Guerra, este filósofo extravagante. Y bueno, y está la ciudad, los lugares por donde ambulan de manera noctámbula y también diurna los jóvenes poetas de la vanguardia. Es la vanguardia de Martín Fierro, formada por Jorge Luis Borges, están ahí. Jules Solar. Jules Solar también está, por supuesto, pero más como mentor, porque era mayor que ellos. Pero por eso tiene lugar. ¿No? ¿Scalabrini? Sí.
Scalabrini Ortiz también estaba, ¿no? También está Scalabrini Ortiz, en clave es el petizo Bernini, claro, porque en son Buenos Aires. Personajes de la novela, pero que en realidad detrás de ellos están los personajes reales. Claro, Luis Pereda es Jorge Luis Borges, están las hermanas Lange, o sea, Solveig, que acá aparecen como las Amundsen. Las Lange eran de ascendencia noruega y bueno, eran muy hermosas mujeres y muy inteligentes, y los poetas estaban deslumbrados por ellas, y bueno, Nora Lange se casa después con Oliverio Girondo, otro gran poeta de la vanguardia. Y bueno, la vida y los recorridos de estos poetas transcurren en las calles de una ciudad que van descubriendo, que es una ciudad polifónica, está atravesada por voces en distintos idiomas, de diferentes países. Eso se replica, se ve en las calles y se replica en la excursión nocturna a los arrabales de Saavedra, que ahí, bueno, van a tener visiones de la génesis de la Argentina, por un lado, antes de descender al infierno, que es Cacodelfia. Van a tener visiones de, bueno, de cómo se gestó el país, con elementos de destrucción acarreados por el nunca dormido viento de la historia, desde los 7 puntos del globo. Se dice ahí, hay un gliptodonte que es el espíritu de la tierra, alusión a Scalabrini Ortiz, que aparece y bueno, y les muestra la génesis de la Argentina que están viviendo en ese momento, esa Argentina llena de inmigrantes que todavía no se han mezclado del todo, donde, bueno, resuenan muchas voces extranjeras, aún las vemos en Villa Crespo, ¿no? Los árabes o los turcos, como les dicen, los judíos, los italianos, los gallegos, todos juntos en una especie de gran coro. Y por otro lado, Adán, que realiza una búsqueda interior, una búsqueda mística, que está simbolizada por Solveig Amundsen, la mujer de la cual está platónicamente enamorado y que aparece en el cuaderno de tapas azules. El cuaderno de tapas azules, que es una de las partes, de las 3 partes que tiene el libro, ¿no? Claro, el cuaderno es una parte fundamental de esta gran obra, y la parte de Cacodelfia es, bueno, es fabulosa porque es un descenso. En realidad son, bueno, acá la novela está dividida en 7 libros, y el sexto es el cuaderno de tapas azules, ¿no? El séptimo es el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, o sea, Cacos es el mal, en griego, ¿no? De ahí sale el nombre, y es la ciudad que repite lo que los argentinos y en particular los porteños hacen en sus vidas cotidianas, ¿no? Es una ciudad donde, bueno, se come una bestialidad, o sea, el pecado de la gula está representado por gente que no hace más que comer y comer y comer en bares y restaurantes. Bueno, están todos los pecados que se pueden imaginar representados en este curioso infierno, que sí está manejado por un alter ego de Jules Solar, Schulze. Schulze eran los apellidos verdaderos del Jules Solar, que es, bueno, un nombre de guerra, es un nombre artístico. Son condensaciones del espacio-tiempo que aparecen en la novela de manera muy fuerte. El infierno lo va llevando a una serie de estadios. Influencia de Dante, ¿no? De la Divina Comedia. Sí, por supuesto. Sí, es una parodia dantesca, claro. lo que Marechal hace con mucho talento y mucha gracia. Y en Sobre héroes y tumbas, si querés que nos refiramos a la otra novela. Ya que estamos, bueno, nos vamos a don Ernesto Sábato también. Sobre héroes y tumbas es prácticamente, a ver, yo esto lo traje porque fue una de las cosas que hice en mi vida también. Yo trabajé mucho sobre esta novela, fui la coordinadora de la edición crítica de Sobre héroes y tumbas, que publicó la colección de archivos de la UNESCO. Es un libraco así de gordo, que tiene muchos trabajos de investigación escritos por grandes especialistas. Y bueno, también en el registro de divulgación me pidieron que hiciera un recorrido literario urbanístico basado en los lugares que Sábato menciona en Sobre héroes y tumbas. Los lugares de Buenos Aires, que son muchísimos, es tremendo, se puede enumerar, uno se marea de tantos lugares a donde van los personajes.
el Parque Lezama, donde se encuentran Martín y Alejandra, y donde está la estatua de Ceres. Que con lo que arranca la novela, digamos. Claro, ahí arranca la novela. Ahí está el Museo Histórico Nacional, donde estaba el sable corvo de San Martín, legado a Rosas. Bueno, la zona de Barracas, donde se sitúa la mansión destruida de los Olmos con el mirador, donde se produce el incendio y bueno, están los restos de la familia Olmos. ¿La ubicaste? ¿La ubicaste esa zona? Literalmente yendo ahí no estuve, pero sí en los mapas, bueno, en Google Maps. Está ahí, eso bien. sí. Pero la casa igual, a ver, Sábato se inspiró en diversas fuentes, no es que haya una casa que era la de la familia Olmos. Él, según lo cuenta en versiones que después salieron y que recogimos incluso en la edición crítica, bueno, hace una especie de mix de diversos lugares, imaginando cómo pudo haber sido esa casa familiar, pero la zona es esa, ¿no? También está la Boca, tiene una presencia muy importante ahí, es el lugar donde vive Martín del Castillo, este chico que está enamoradísimo de Alejandra y que, bueno, es un ser frágil frente a ella, que es un torbellino tremendo, siempre está varios pasos más atrás, ¿no? Y donde está Tito D'Arcangelo, ese inmigrante, ese hijo de padre italiano, está el bar de Chichín, en la calle Pinzón, está Boca Juniors, desde ya, que es el gran club de la zona, ¿no? Y, bueno, y Belgrano, ¿no? ¿Cómo? Y Belgrano, la zona donde se desarrolla después el informe sobre ciegos. Esa es una zona fundamental, porque yo tengo para mí era muy impactante, porque bueno, yo tuve un padrino sacerdote, el padre Armando Amado, que fue párroco en la Inmaculada Concepción de Belgrano. Sí. Y cuando, claro, yo iba a visitarlo... un shock. Y cuando leí sobre Héroes y Tumbas, pensar que ahí se desarrollaba, en esa casa que aparentemente podía ser la casa parroquial. Claro, la que historia, ahí se bajaba al submundo de los ciegos. Claro, fue un impacto. Así como Saavedra, bajo el ombú de Saavedra hay un submundo infernal, pero cómico, acá hay un submundo tremendo, poético y trágico, muy surrealista, que bueno, que se puede ingresar justamente a esta iglesia de la Inmaculada Concepción de Belgrano. Fernando es guiado, es decir, porque allá el emisario de la secta de los ciegos ha captado a un tipógrafo, ciego también, que ha quedado ciego por un accidente, que es Celestino Iglesias, y que él lo conoce de antes. Pero terminan entrando, en lo que decías vos, en una fila de casas viejas, de 2 pisos, que están tangentes al círculo de la iglesia. Y ahí Fernando se interna en unos túneles que lo terminan llevando a las cloacas de Buenos Aires, y después ya, bueno, ahí se acaban las cloacas y aparece prácticamente un mundo arcaico, de una era previa a la existencia de los seres humanos, donde están figuras fabulosas, el gran ojo en el vientre de la diosa madre. Bueno, es una de las piezas más impactantes, yo creo, que de nuestra literatura, el informe sobre ciegos. ¿Cuánto de alegoría, cuánto de realismo mágico, por utilizar un término que se aplicó, bueno, a otros escritores de la movida latinoamericana, en estos autores, ¿no? ¿Cuánto de ficción y de oscuridad en algún momento también? En el caso de Sábato es claro Sábato eso, ¿no? Siempre hay una alternancia entre luz y oscuridad que explotara desde todas las posibilidades simbólicas que eso tiene, y de manera muy ambivalente, porque no es una cosa simple, no es que en la luz esté todo lo positivo y en la oscuridad todo lo negativo. No es así. Justamente yo dediqué mi tesis de doctorado a ese tema, a los símbolos del conocimiento, de la revelación a través de la luz y la ceguera, en la obra de la luz y la tiniebla, de la visión y la ceguera en la obra de Sábato. Cómo se van llevando, un extremo va conduciendo al otro, y cómo, bueno, la experiencia en el informe sobre ciegos, esa experiencia de descenso a lo infernal, es una experiencia de revelación tremenda, pero de conocimiento.
sin que lleve necesariamente a una salvación del personaje que se destroza, pero lleva a una experiencia de reencuentro con el cuerpo y con el conocimiento del tacto que la cultura racionalista occidental en realidad ha negado a través del paradigma exclusivo del conocimiento racional por el modelo de la luz. Todo eso está desarrollado en mi libro y creo que Sábato lo capta muy bien. Ha escrito también sobre ese tema en sus ensayos, cuando él habla de la necesidad de integrar al ser humano por medio del arte, que justamente es un conocimiento ambivalente, ambiguo, polisémico, que escapa al mecanismo lógico-matemático, en el cual él se forma como físico, como científico, pero que lo ve limitado para la necesidad que tiene el ser humano de conectarse de otra manera con la realidad y entenderlo desde otro lado. Bueno, ¿qué les parece? Ha sido un verdadero lujo, ¿no? Porque iniciar esta suerte de ciclo sobre Buenos Aires, sus escritores, sus textos, en boca de María Rosa Lojo es un verdadero lujo, porque no solamente lo que ella nos ha contado de su obra, sino todo lo que nos ha traído, y podría preguntarle por otros escritores y seguiríamos hablando toda la noche, como libro abierto que es y de investigadora que es de estos temas. ¿Tu doctorado es? Lo hice sobre la obra de Sábato, se llamaba como como tesis doctoral, porque las tesis tienen un nombre que después se cambia por algo más atractivo cuando uno publica un libro. La tesis doctoral se llamaba La ambivalencia simbólica en la narrativa de Ernesto Sábato. Ya hace muchos años de esto, ¿no? Luego, al transformarlo, me salieron 2 libros de la tesis. Uno sobre teorías del símbolo, un libro teórico que se publicó en la Universidad Nacional Autónoma de México, y otro que lo publicó Corregidor también, mi querida editorial, donde sale, también es la editorial de esta edición crítica, ¿no? Es la de Marechal, de la de Marechal, que se llama Sábato en busca del original perdido. Y que, bueno, tiene que ver con esa búsqueda en los subsuelos de la memoria humana, en los subsuelos del tacto, de la tiniebla, búsqueda de algo que la luz diluye en espejismos. Bueno, eso está desarrollado y de alguna manera es una novela la crítica también es una forma de novela especulativa, donde la literatura se traduce a otro lenguaje que le hace eco por un lado, pero que también reordena ese mundo y nos permite verlo de otro modo. Hay creación en la crítica, yo la reivindico como un ejercicio de pensar de otra manera lo que estamos leyendo. ¿Y les gusta a los escritores la crítica? No siempre. No siempre. A mí me gusta, la aprecio porque sé lo que es. Sábato era un personaje que temía mucho a los críticos. Le encantaba que escribieran sobre él, pero quería controlar las interpretaciones. Así que yo tuve más de un encontronazo con Sábato. Tuve una relación larga y sé que me estimaba mucho, eso no tengo duda, pero justamente yo sabía de esa peculiaridad de Sábato y trataba de evitar un contacto demasiado asiduo para que no intentara imponerme, claro, influir con su propia visión de su propia obra, que no siempre es la más acertada, porque a mí me encanta leer que han escrito muchas críticas sobre mis libros, académicas, muchos ensayos, y me encanta, y lo digo así con la mayor humildad, de ver cómo, justamente para eso está la crítica, para ver cosas que el propio autor no puede ver, porque está sumergido en su propio mundo, entonces no lo puede ver desde afuera. Es imposible. Claro. Mientras que la crítica de otro, cuando es una crítica obviamente compleja, inteligente, también se pueden decir tonterías sobre un libro, pero cuando realmente hay un talento y un esfuerzo puesto, hay una revelación de aquello que se escribió y que no es accesible al mismo autor o autora. Me pregunto si estos mundos virtuales de transmundos y de ideas nos dijeran que hoy a María Rosa le permiten traer a 3 de sus personajes de Buenos Aires para pasear
y tomar un té o ir a alguno de esos lugares quizás, que no sé, que está en sobre héroes y tumbas. Todo tiene que ser de la literatura. A ver, personajes que están en mis libros y que yo he leído muchísimo, que son los 3 escritores, yo traería seguro ya los primeros, a los hermanos Lucio y Eduarda Mansilla, que protagonizan cada uno, los dos están en ese libro, en Así los trata la muerte, sí, pero además les dediqué una novela a cada uno, así que imagínate si no tengo ganas de encontrármelos, de verdad. A ver qué dicen de lo que le dijiste. Claro, bueno, la pasión de los nómades es una de la novela sobre Mansilla, que vuelve como un fantasma a fines del siglo XX para recorrer su viejo camino de los ranqueles, y Eduarda Mansilla, que me encantaría conocerla, es una escritora pionera, súper original, que inaugura géneros literarios y además una gran viajera que escribió sobre sus viajes, como Lucio lo hizo también, ¿no? A los dos me gustaría muchísimo tenerlos enfrente y preguntarles de todo. Y a Victoria Ocampo, que no llegué a conocerla, yo no la conocí ya solo como lectora, me encantaría conocerla. No me quedó claro si Marechal lo conociste personalmente o no, tampoco lo conocí, ¿no? Yo era muy joven, estaba todavía en la escuela secundaria en aquel momento, cuando murió en el 70, Marechal, ¿no? En el 70, en 1970, sí. Claro. Sí, lamentablemente joven, no lo conocí. A Borges sí lo llegué a conocer y me firmó algún libro, porque le iba a hacer la cola a la librería, iba al taller literario de Esther de Izaguirre, Borges, y Esther me invitó un día al taller y pude charlar un poquito con él. Bueno, vivió más que Marechal, obviamente, claro. Así que... Vino mucho más acá en el tiempo. María Rosa, un placer haberte tenido, la verdad que un lujo. Ahora no sabes cómo hacer para que me calle ya. ¿Me diste cuerda? Y el tiempo de la radio no nos permite más, porque si no yo me quedaría toda la noche. Pero bueno, a mí me gustó siempre la comunicación y dar clases y conferencias, es parte del fluir de la literatura también. ¿Tu estudio primero después de la secundaria? La carrera de letras y después hice el doctorado en letras, así que bueno, ahí seguí. Y siempre leí mucho, no solo de obras literarias, sino filosofía, que era también algo que me apasionaba, historia, antropología, psicología, son todas disciplinas que afines, se interconectan entre sí y que realmente yo las necesité siempre para explicarme más o menos el mundo que nunca terminamos de entender, y por eso lo escribimos. Claro. ¿Cuántos libros hasta ahora? Hasta esta semana. Hasta este que viene ahora. Son como 9 o 10 novelas, 6 libros de cuentos por lo menos, otros tantos de poesía, unos 7 u 8 libros de ensayo y edición crítica, y montones de trabajos, muchísimos trabajos académicos, más de 200 en revistas especializadas, en capítulos de libro, bueno, más que eso, porque son muchos años y mucha exigencia. Yo fui investigadora del CONICET, que es una institución que tiene una enorme exigencia con respecto a la productividad de los investigadores, ya que hablamos de ese tema. Si hay empleados públicos que están sometidos a un riguroso control de lo que hacen y cuánto rinden, son los investigadores del CONICET, que, bueno, no rinden, claro, en dinero contabilizable, pero sí en producción intelectual. Así que cada 2 años un investigador de carrera tiene que presentar un informe completo de todo lo que publicó, de cuántos congresos fue y por qué fue a esos congresos, cómo se desempeñó. El informe solo ya siempre me ha llevado por 2 meses de trabajo, más todo lo hecho durante los 2 años, ¿no? Que no solo se limitaba al trabajo escrito, sino a trabajo de gestión, trabajo de dirección de proyectos, mucho, cada vez más a medida que se avanza en la carrera. Y creo que es necesario decirlo en estos tiempos porque quizá muchas personas no sepan qué es la investigación en humanidades y cuánto se trabaja para, bueno, justamente publicar estas ediciones críticas, publicar las tesis de doctorado, entender ese patrimonio, entender y poner en valor ese patrimonio intangible que es la literatura, en mi caso, y que es necesario, más allá de si da o no da dinero esa cuestión. De la productividad... Termina dando dinero, porque nuestros autores son marcas de la ciudad. A ver,
justamente, un tour literario por la ciudad, pongamos, recorriendo los lugares de Sábato o de Marechal. ¿Cómo nos enteramos? A través de lo que se ha investigado sobre ellos, si no, no lo sabríamos. ¿Y por qué esos autores son importantes? Bueno, son los autores que justamente mostraron la ciudad como nadie la había mostrado. Nos descubren mundos nuevos. Y eso también es parte de la experiencia del viaje, de la experiencia cotidiana, tanto de los que vivimos adentro de las ciudades todos los días, como de los que vienen a visitarlas. Todo eso se monetiza de alguna forma. Sí, sí, claro. Y bueno, todo sirve a la vida cotidiana y sirve a la producción de riqueza simbólica y de riqueza material. María Rosa, muchas gracias por haber estado. Al contrario, con nosotros, gracias a ustedes por la mucho invitación. que tenía ganas de tenerte en el programa y bueno, y no será la última oportunidad. Acá Cuando quieran. Yo lo disfruté, como se han dado cuenta, disfruté mucho esta experiencia ya casi sobre el filo ya de la medianoche, ¿no? Sí, ya estamos cerca del 25 de mayo. Ahí así está. que bueno, feliz Día de la Patria mañana. Gracias, gracias. María Rosa Lojo estuvo con nosotros, nos acompañó. Gracias a su acompañante también. También, ¿no? Mi claro. marido Oscar, compañero de toda la vida, que me trae desde Castelar, donde vivimos. Ah, muy bien. Gracias, Oscar. Y sí, ya me he encontrado con ese tema de que, uy, a la noche para el centro me cuesta. Pero Oscar... Y sí, pero Oscar... La trajo María Rosa. Muchas gracias. Compañero de todos los viajes literarios también. ¿También? Todo, tierra adentro con un Mercedes 53 en busca del fantasma de Mansilla. Ah, muy bien. ¿Y escribe él o saca fotos? No, es ingeniero. Ah, el arma. Nos complementamos perfecto, porque él hace todas las cosas que yo no tengo la menor idea de cómo se hacen. Y ahí está. Así que es maravilloso. Y también viceversa, ¿no? Y vos le contás. Vos le contás cuentos. Pero las disfruta. Sí, es un excelente lector y es la primera persona que lee mis libros siempre. Bueno, Oscar, un saludo también. Gracias. María Rosa Lojo. Estuvo con nosotros. Vamos a la pausa, a nuestros